Gracias a los 4 ponentes. Ahora les voy a pedir que nos acompañen, por favor, para la serie de preguntas. En cuanto a las preguntas, lo pueden hacer de diferente manera. Va a haber un micrófono si alguien quiere hacer alguna pregunta a través de la aplicación o si no también de las personas que nos acompañan por línea. Nos pueden enviar las preguntas a través del chat para poder hacer la discusión. Adelante, por favor, a los ponentes. Bueno, de manera inicial. Una pregunta que le pido ya sea al doctor Godoy o al doctor Félix, que si alguno de los dos me la pueda contestar. Como les había comentado en las discusiones que nosotros tenemos en el hospital, siempre hay muchísima controversia entre cuál es el mejor tratamiento para un paciente con cáncer de próstata de alto riesgo, una enfermedad localizada. Uno de los argumentos que se dan es que los posibles efectos adversos pueden ser diferentes con radioterapia y con cirugía. Generalmente uno de los argumentos es que para pacientes jóvenes, me refiero a pacientes jóvenes menos de 60 años, que cada vez tenemos más pacientes de este tipo, los efectos adversos y la calidad de vida puede ser mejor cuando se realiza una cirugía. ¿Qué opinan acerca de esto? Primero, yo como radiooncólogo, creo que la opción de prostatectomía radical versus radioterapia definitiva depende de factores de riesgo del paciente, histológicos, tamaño del tumor, si se trata de un paciente de alto riesgo o de muy alto riesgo, tomar la decisión de hacer una cirugía. Bueno, en este contexto el doctor es el experto en la situación de cirugía, pero obviamente pacientes de riesgo alto, de muy alto riesgo, quizás vayan a requerir, de acuerdo a factores pronósticos postquirúrgicos, uno de los más importantes es el tamaño de la lesión y la presencia de márgenes quirúrgicos, o algunos otros factores de riesgo, la posibilidad de recibir radioterapia postoperatoria. Entonces, en sentido general, creo que las dos opciones de tratamiento son viables, hay que saber seleccionar adecuadamente a los pacientes y la tendencia, bueno, general, de acuerdo a las guías de la NCCN, es radioterapia externa con escalamiento de dosis más bloqueo androgénico total. Y como opción también viable, la prostatectomía radical en pacientes seleccionadas. Antes, había criterios clínicos como la fijación o no de la próstata, pero con las técnicas emergentes, robóticas, etcétera, igual la posibilidad de resección es mayor. Pero bueno, mi postura es que en los pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo, la radioterapia externa con escalamiento de dosis más BAT es categoría 1. Y la posibilidad de prostatectomía también es una opción viable en pacientes seleccionados. Sí, la comparación de los efectos colaterales fue hecha por De Willis también, publicado en British Journal of Cancer 2015. Fue una comparación interesante porque ha utilizado los efectos colaterales de los pacientes que fueron tratados con la cirugía solamente, los que tuvieron la cirugía seguido de tratamiento adyuvante o entonces de salvación con radioterapia. Un tercer grupo fue los pacientes que fueron tratados con radioterapia solamente. Y cuando analizaron los efectos colaterales en diferentes categorías, y las categorías fueron retorno, necesidad de hospitalización, cirugía pélvica por toxicidad en la vejiga o entonces pélvica, y también cirugía en el rectum, en anal, por toxicidad intestinal, rectal toxicity. Vieron que en todos esos parámetros los pacientes tenían más eventos y más complicaciones con la radioterapia isoladamente. Los pacientes que tenían cirugía solamente o entonces que tenían cirugía seguida de radioterapia tenían un perfil mejor de complicaciones. Entonces, una vez más, tenemos que
analizar ese tipo de resultados con mucho cuidado porque son estudios retrospectivos con muchos biases en muchas otras potenciales variables que pueden confundir el análisis, pero es una información a más que tenemos que llevar en consideración cuando estamos aconsejando a los pacientes a qué tipo de tratamiento. Entonces, la toxicidad y los efectos colaterales son muy importantes y no solamente los tratamientos, no solamente los resultados oncológicos. Sí, en la actualidad con las técnicas emergentes de radioterapia, como la radioterapia de intensidad modulada guiada por imagen, la toxicidad rectal y vesical cada vez es menor. Comparando con cirugía, complicaciones postoperatorias como la incontinencia o la disfunción eréctil, que probablemente sea cada vez menor con las técnicas actuales, robótica, no sé, con Da Vinci, o el riesgo de complicaciones post, como sangrado, etcétera. Creo que en el sentido general, la distinción en el grupo de alto riesgo sería, repito, para los de alto riesgo versus muy alto riesgo, definitivamente la radioterapia con las técnicas modernas de radiación como BMAT, radioterapia estereotáctica, braquiterapia o protones, sí hay una toxicidad aguda y a largo plazo, que es manejable, aceptable, y con las técnicas actuales, pues obviamente nosotros buscamos la seguridad de los pacientes, control local, supervivencia global, y evitamos al máximo la toxicidad rectal y vesical, y existen diferentes opciones para disminuirla, insisto, la radioterapia guiada por imagen, la seguridad es una conducta diaria y de rutina que como radiooncólogo yo necesito tener. Entonces, es una controversia, ¿no? Sí. Decir cirugía versus radioterapia. Obviamente yo estoy a favor de radioterapia más bloqueo androgénico total, un esquema de por lo menos 2 a 3 años en pacientes de alto riesgo y de muy alto riesgo, y sé que a los que les va a ir un poquito peores a los de muy alto riesgo, pero creo que no es una limitante actual para decidir radioterapia versus prostatectomía, el hecho de que un paciente vaya a tener proctitis o cistitis. Creo que eso se puede mejorar y estamos obligados en la actualidad a tener un acelerador lineal moderno y emplear mínimo IMRT o 3D sería la opción, digamos, más básica en un paciente con cáncer de próstata. Claro. Ok. Sí, doctor. ¿Digo? Hola, buen día. Soy Arturo Novoa, cirujano oncólogo. La pregunta es para el doctor Godoy. Sí, hay una diferencia muy importante cuando se trata de alto riesgo o muy alto riesgo, pero yo creo que la cirugía es una buena posibilidad, sobre todo cirugía robótica. ¿Qué experiencia tienen ustedes? Porque en México creo que no la tenemos con tantos años. Y también para el doctor Félix, me llamó la atención el tratamiento de braquiterapia, ¿verdad?, vía transrectal. Los efectos colaterales de la proctitis, ¿verdad?, que han de ser severos según la dosis que se aplique. Sí, la cirugía robótica ha dominado el escenario americano y también en Europa. Sabemos que en Estados Unidos más de 80-85% de todas las cirugías de la próstata son realizadas por vía robótica. Entonces solamente una minoría hoy en día son realizadas por vía abierta. Los beneficios de la cirugía robótica serían que los pacientes tenían un sangramiento un poco menor intraoperatorio y también la recuperación postoperatoria más rápida, pero la diferencia es solamente de un día. Entonces, no ha mostrado ninguna diferencia en las tajas de transfusión sanguínea o entonces resultados oncológicos. Oncológicamente es similar, pero hay una cierta ventaja con el sangramiento. Entonces,
yo ni incluí la diferencia entre la técnica abierta con la técnica robótica, algunas series que reportaron los resultados con cirugía en pacientes de alto riesgo con la cirugía robótica. Son series muy pequeñas, entonces no se comparan en términos de tiempo, de follow-up y también en número de pacientes, pero los estudios comparativos mostraron que los resultados oncológicos entre los dos approaches son muy similares. Una cosa que es importante de enfatizar es que la selección de los pacientes para la cirugía es muy importante y ahí el examen físico, el examen rectal de la próstata es un factor determinante porque se tienen pacientes de muy alto riesgo, entonces T3B o T4 en que se tiene una doença extravasando para fuera de la próstata, una próstata fija en la pelvis, una invasión muy grosera de la vesícula seminal. Esos pacientes no son buenos candidatos para cirugía. Entonces, obviamente, tenemos opciones. La radioterapia con bloqueo hormonal sería la mejor opción para esos, pero la decisión de si los pacientes son candidatos quirúrgicos o no es muy dependiente del examen físico y cómo se siente la próstata. Ok. En relación a la braquiterapia, nada más aclarar que no es vía transrectal, es vía transperineal y es una técnica bastante útil. De hecho, los resultados en ese sentido no han superado el escalamiento de dosis que da la braquiterapia. Tenemos una dosimetría óptima, colocamos 12 agujas vía transperineal en la próstata y es una de las opciones que generan mayor control local, porque tratamos el tumor macroscópico con dosis muy altas y los resultados son muy favorables. La toxicidad es aceptable. Ok, muchas gracias. Algunas preguntas que hemos recibido aquí. Preguntan para alguno de los ponentes, en los centros en donde ustedes laboran, ¿utilizan alguna escala para pacientes geriátricos para que con esta escala se pueda determinar cuál es el tratamiento? Y hablo de todas las etapas clínicas, desde etapas tempranas hasta etapas metastásicas resistentes a la castración. ¿Hay alguno de ustedes que utilice estas escalas geriátricas para tomar la decisión de si son pacientes frágiles o pacientes en óptimas condiciones para determinado tratamiento? Las guías de la NCCN mencionan la toma de decisiones en pacientes geriátricos y expectativa de vida. En un paciente de bajo riesgo, pues probablemente sea la opción de vigilancia o observación, vigilancia activa versus observación, etcétera. Sí hay situaciones en donde uno como radiooncólogo, en un paciente de riesgo intermedio o de muy alto riesgo, la asociación o no de un manejo radical con BAT. Entonces probablemente esos pacientes se benefician de un manejo conservador o vigilancia o darles BAT o radioterapia. Y cirugía creo que en ese escenario podría ser una situación de mayor riesgo, no sé, el doctor en pacientes geriátricos. Sí, lo mismo. Creo que la sobrevida es un factor, la expectativa de vida es un factor muy importante en la definición si los pacientes son candidatos a tratamiento definitivo o no. Pero una cosa que hemos utilizado cada vez más son los nuevos marcadores oncológicos y moleculares que están disponibles. Entonces, por ejemplo, para biopsia prostática podemos utilizar, por ejemplo, el Oncotype DX, Prolaris, para pacientes que tienen la cirugía después de la prostatectomía. En el espécimen de la prostatectomía podemos hacer Decipher, Oncotype DX, y also Prolaris. Entonces son marcadores moleculares que analizan diferentes vías de progresión de doença, utilizan otros tipos de información molecular y nos ayudan a adicionar a los marcadores patológicos de alto riesgo para que nos ayuden con la decisión si los pacientes son candidatos para terapias más agresivas, para follow-up en caso de active surveillance, o entonces después de la cirugía se necesitan tratamiento adyuvante o solamente seguimiento y tratamiento de salvación si tienen recurrencia de la doença. Entonces, creo que más y más vamos a empezar a utilizar estos testes que en el Estados Unidos por lo menos están available, son comerciales, están disponibles para todos los servicios en Medicare.
Ok. Bueno, creo que justamente para las etapas más tempranas de la enfermedad, yo creo que las escalas geriátricas, tomar en cuenta la expectativa de vida, por supuesto que juega un papel muy importante, ¿no? En el sentido también de los efectos adversos que puedas provocar al paciente y la calidad de vida. Creo que en los pacientes que son resistentes a la castración o que ya es una enfermedad más avanzada, no solamente se debe tomar en cuenta la expectativa de vida o propiamente la edad, ¿no? Creo que también hay que tomar mucho en cuenta el estado funcional del paciente y los síntomas asociados a la enfermedad, ¿no? Que es lo que nos tiene que dirigir, por ejemplo, si vamos a dar una terapia oral o una terapia con quimioterapia, ¿no? Porque muchas veces cuando tenemos un paciente añoso, nos guiamos por la edad para dar o no dar un tratamiento de quimioterapia, pero creo que hay muchas alternativas en estos pacientes para poder dar la quimioterapia con menor toxicidad y dar el beneficio también del tratamiento al paciente, ¿no? Nosotros, bueno, en lo personal, en el INCAN, en la práctica diaria, no utilizamos, al menos en pacientes hormonosensibles o resistentes a la castración, una escala geriátrica como tal. Ok. Bueno, y también para la doctora Sobrevilla, una pregunta más. ¿Se puede afirmar que existe un nuevo standard of care con abiraterona para pacientes hormonosensibles M1 de alto riesgo o docetaxel sigue siendo el estándar? No, definitivamente abiraterona es uno de los estándares, ¿no? O sea, se une a docetaxel como una opción de tratamiento. Creo que aquí más bien sería tomar la decisión entre cuál utilizar, ¿no? Si utilizar docetaxel y utilizar abiraterona. Y como comentaba al final de la plática, creo que hay que tomar pues mucho en cuenta la toxicidad. Uno, ¿no? Sabemos que docetaxel, aunque solo van a ser 6 ciclos, sí va a haber toxicidad asociada a la quimioterapia y por otro lado el costo, ¿no? Porque los pacientes, al menos en el estudio Latitude, estuvieron con abiraterona durante 33 meses, ¿no? Y eso pues es un costo importante del tratamiento. Okay. Una pregunta más, en este caso sería para el doctor José Manuel. ¿El uso de quimioterapia en forma temprana en enfermedad sensible a la castración puede favorecer la resistencia a terapias hormonales subsecuentes, dado el efecto de los taxanos sobre el receptor de andrógeno? Al hacer el subanálisis del estudio Charter, muchos pacientes posteriormente al desarrollar resistencia a la castración, recibieron terapias hormonales y no se encontró que alterara el uso de docetaxel el mecanismo de acción de las terapias hormonales. La respuesta es no. Okay. O por lo menos uno de las limitantes para el uso de quimioterapia ha sido la toxicidad. Y se habla mucho de la toxicidad específicamente de cabazitaxel y eso es lo que lo ha limitado como una opción adicional de tratamiento para pacientes, sobre todo tomando en cuenta que son pacientes geriátricos y con múltiples comórbidos. ¿Tú qué opinas acerca de la toxicidad que tiene cabazitaxel? En el estudio Tropic, que fue de 25 miligramos, la toxicidad principalmente de neutropenia febril y neutropenia, sí fue bastante considerable, pero con este estudio Firstana, en el cual se utilizó 20 miligramos sobre 25 miligramos, se demostró que no hay inferioridad sobre 25 miligramos, pero sigue existiendo una toxicidad que tiene que tener el químico muy en cuenta y por lo tanto, si el paciente es candidato para poder recibir este tratamiento, recibirlo. Okay. Una pregunta más para la doctora Sobrevilla. Comentaste que enzalutamida es una opción para pacientes resistentes a la castración como primera línea, pre-docetaxel, en pacientes con enfermedad metastásica visceral. ¿Cuáles son las características que debería de tener un paciente para que tú decidas darle un tratamiento oral versus quimioterapia? Creo que la principal, el principal criterio debe ser la cuestión del estado funcional y de si la enfermedad es sintomática o mínimamente asintomática o mínimamente sintomática. Definitivamente un paciente con una alta carga tumoral, con un estado funcional bajo relacionado a síntomas de la enfermedad o un paciente muy sintomático debe ser utilizado en primer lugar la quimioterapia. Okay. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Doctor Rivera. Sí, felicidades por las presentaciones. Solo un comentario en cuanto
a los biomarcadores. Creo que todavía estamos en búsqueda de biomarcadores ideales para el manejo y sobre todo decidir qué terapias pueden ser más útiles. La variante 7, como bien lo comentaba el doctor Ruiz, es una, o era por lo menos una de las candidatas más importantes. Sin embargo, recientemente también ha habido información que va un tanto, o nos pone más en controversia acerca de la utilidad de una variante como esta, sobre todo hablando de las terapias orales. Entonces, todavía la búsqueda de algunas otras opciones de biomarcador pues está activamente en el escenario, ¿no? Entonces, todavía el considerar la variante 7 en este momento y con datos presentados recientemente también en ASCO, pareciera que nos pone en un terreno ya de desesperanza, sobre todo pensando en esta variante. Pero bueno, todavía falta investigación, como bien decía el doctor Ruiz, y pues bueno, esperaremos estudios prospectivos sobre todo, más amplios, más grandes y con un diseño que vaya más enfocado a esta idea de dar tratamiento dependiendo si hay o no esta variante, para definir tratamiento oral o quimioterapia, ¿no? Que es uno de los puntos importantes. Y la otra es una pregunta sobre todo a la doctora Sobrevilla. ¿En salutamida se vislumbra en un escenario similar al de abiraterona en pacientes con cáncer de próstata sensible a la castración? ¿Qué tenemos acerca de esto? Pues todavía no tenemos resultados de un ensayo clínico prospectivo, sin embargo sí se está corriendo un estudio clínico en enfermedad hormonosensible. Sin embargo, me parece que faltan un par de años para obtener resultados, ¿no? En este momento, pues, realmente la indicación va a ser para abiraterona, ¿no? Y sí, un comentario con respecto a lo del ARB7. Desafortunadamente, sí existen muchas cuestiones técnicas, ¿no? Que es justamente lo que está limitando, pues, el uso, ¿no? De manera clínica y práctica, ¿no? Para determinar qué pacientes van a ser susceptibles al tratamiento con terapias orales. Y otra cuestión pronóstica que se ha estado utilizando también, se ha estado estudiando y todavía no sabemos si va a ser muy útil, son las células circulantes, ¿no? Las células tumorales circulantes. Ok. Bueno, ya como última pregunta que llegó en este momento, para el doctor Ruiz. En pacientes con respuesta parcial después de 6 ciclos de docetaxel y tendencia a la disminución de antígeno prostático, esto con buena tolerancia y sin toxicidad limitante, ¿se puede continuar el taxano? ¿Cuántos ciclos es recomendable? ¿Pre-castración o no específica? Resistente a la castración. Resistente a la castración. Pues resistencia a la castración, recuerden que TAX 327, TANOC llevó por lo menos a sus pacientes, la mediana que recibió de ciclos fue de entre 9 y 10. Entonces, en el estándar de tratamiento es tratar de llevar a estos pacientes por lo menos a 9 o 10 ciclos, si es que lo toleran. Recordemos que un gran porcentaje de los pacientes no lograron esta mediana de tratamiento, pero por lo general tratamos de llevarlos hasta 9 ciclos, si la toxicidad lo permite. Ok. Bueno, pues muchísimas gracias a los ponentes, gracias a cada uno de ustedes y muchas gracias a todos por su asistencia y también a las personas que nos acompañaron de manera virtual. Les agradecemos el estar con nosotros. Unas últimas palabras del doctor Rivera. Muchas gracias, doctora Perla Pérez. Muchas gracias a nuestros ponentes, doctor Godoy, doctor Ruiz, doctora Sobrevilla, doctor Armando Félix. Gracias por el esfuerzo de venir y preparar la sesión y pues bueno, les agradecemos sobremanera de parte de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y bueno, nada más algunos anuncios para todos. Vamos a tener nuestras próximas sesiones. El 16 de agosto, la sesión de residentes con residentes de Monterrey. Esta sesión coordinada por la doctora Ana Lilia Castruita, también de Monterrey. Y bueno, una sesión bastante interesante de cáncer de cérvix. El 17 de agosto, un día después, o sea, vamos a estar con una labor muy intensa. Va a haber una sesión regional con la región centro-occidente de la Sociedad Mexicana de Oncología,
con el tema de cáncer de ovario, esta dirigida por el doctor Efraín Salas de Centro Médico de Occidente. Y bueno, ya también de parte del Consejo Mexicano de Oncología, con el apoyo de Laboratorios Roche, está entregando el libro ASCO-CEP. Esto va a ser el 3 de agosto en el auditorio de la Academia Mexicana de Cirugía, en el Centro Médico Nacional Siglo XXI. Se entregará este libro a residentes de último año con la carta de terminación de la residencia, un material muy importante. Y también los estamos invitando a nuestro Congreso Nacional e Internacional de Oncología, que como ustedes saben será muy rico en multidisciplina. Y pues también ya están abiertas las convocatorias para los premios, para los trabajos libres, también para que ustedes se puedan ir inscribiendo. En breve también tendremos algunas becas que se podrán obtener a través de estas sesiones para nuestro Congreso Nacional, y pues los invitamos a seguir todas las actividades de la Sociedad Mexicana de Oncología. También, si ustedes necesitan enviar información acerca de bolsa de trabajo, si necesitan asesoría legal, esto también se está dando a través de la Sociedad Mexicana de Oncología. Y bueno, cualquier comentario y también cualquier participación dentro de los grupos cooperativos, también estamos abiertos para todas sus aportaciones. Y bueno, pues no me queda más que agradecer nuevamente a Sofarma, a Baylor St. Luke's Medical Center por el gran apoyo, y como ustedes vieron, sin ningún tipo de sesgo, un apoyo irrestricto, por lo cual agradecemos mucho a Sofarma. Y pues bueno, que tengan buen fin de semana y nos seguimos viendo por aquí en la actividad oncológica. Muchas gracias a todos.